Buenas noches, gracias por estar viendo este video. La verdad, al igual que muchos de ustedes, me encuentro consternada y un poco preocupada por la situación política que estamos viviendo. No se quería tener a esos candidatos en la segunda vuelta, que está a la vuelta de la esquina prácticamente, pero hubieron muchos factores que tal vez ha hecho que la población nos ponga esos dos candidatos, ¿no? Yo entiendo el hartazgo social, ¿no? Que viven pues los gobernantes, siempre están prometiendo y prometiendo y a las finales no cumplen, dejan en desamparo a buena parte de la población y todo ello, pero también muchas de estas personas no se han informado en realidad lo que conlleva el modelo socialista que está planteando el señor Castillo. Y me doy cuenta porque pues hay muchos videos donde están mal informando a la población. Especialmente vi un video, ¿no?, de una señorita Santi Esteban, donde lo pinta Castillo como que si no fuera tan mal, ¿no?, su planteamiento de gobierno, y como que si fuera algo positivo y como que se lo está pasando como por agua tibia, ¿no? Pero sí me llamó la atención en un tema, ¿no?, donde ella habla de lo que es la deuda externa, porque pues también me di cuenta cuando yo comento en diarios y hubo un joven que comentó justamente el ejemplo que ella dio, que se refiere a como por ejemplo cuando nosotros debemos dinero a alguien, ¿no?, y no le pagamos, ese alguien va a seguir viviendo con los recursos que tenga, ¿no?, sin necesidad de volvernos a cobrar. Eso es lo que dio a entender, lo cual para mí me parece un ejemplo totalmente fuera de lugar, porque no estamos hablando de lo que suceda, por decir, con tu amigo nada más, ¿no?, o un préstamo tan a la ligera, sino estamos hablando de un país, de una nación, que como bien sabemos el modelo capitalista sí funciona. Incluso los países más ricos como Suiza y Noruega son sistemas neoliberales, son sistemas capitalistas. Por el contrario, si nos vamos a los modelos socialistas como están en Cuba, Venezuela, Noruega, en Bolivia también, y por esos pasos sigue Argentina, que en mayo va a colapsar la economía de Bolivia, y así sigue Argentina. Como vemos, esos modelos socialistas no funcionan. Es como que solamente cogen de conejillo de indias al pueblo, ¿no? Porque te dicen que estamos con el pueblo, que para el pueblo, que todo es del pueblo y todo se va a quedar en el pueblo. Es como que hacen creer a la gente como que si ellos en el gobierno van a ser como que la lámpara de Aladino, ¿no? Que tú frotas la lámpara de Aladino y te va a conceder tus deseos, ¿no? O sea, es algo ilusorio. ¿Por qué? Porque ellos te están ofreciendo bonos, te están ofreciendo algo gratis, cuando en esta vida nada es gratis, nada te regalan nada. Y como bien se sabe, el dinero del Estado es por los contribuyentes. O sea, tú trabajas para ti, ganas dinero para ti, pero a la vez pagas un impuesto al Estado, y eso es lo que mantiene el Estado. Entonces la forma en que el Estado haga para que supuestamente esos planes que te prometen algo así fácil y gratis, solamente hay dos opciones: o acaban con tus ahorros o te suben lo que es el impuesto. Entonces, volviendo al tema, esta chica habla de la deuda externa, pero es en el único tema donde me di cuenta de todo su video que dice como que habría un riesgo. Incluso ella dice, en la deuda externa, después de haber dado el ejemplo, dice, como que sí habría un riesgo, pero no explicó el por qué habría un riesgo. Entonces, a continuación les voy a decir por qué habría un riesgo si Castillo se niega a pagar la deuda externa, que él explícitamente lo ha dicho en todos los videos que le han entrevistado. ¿Por qué habría un riesgo? Pues porque cuando un país se niega a pagar la deuda externa, pierde credibilidad y pierde oportunidad de financiamientos de proyectos a largo plazo. ¿Eso qué hace? Ahuyenta la inversión extranjera, hace quebrar a los privados, vuelve pobres a los microempresarios y miserables a los más pobres. Entonces, cuando el gobierno ya no tiene más dinero del Estado, de los contribuyentes, entonces agarra dinero del fisco, ¿no?, que son los ahorros del propio país. Y cuando ya se acaba ese dinero, ¿qué hace? O sea, comienza a imprimir billetes. ¿Por qué? Porque la moneda se devalúa, y eso hace que lleve a la bancarrota al país, como lo que está sucediendo en Venezuela, que tienen índices exorbitantes de hiperinflación y no pueden salir de ahí.
Ahora también hay la opción de renegociar la deuda externa. Pero ¿qué sucede ahí? Es que ese país no solo le va a deber al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, sino también le va a deber a los países que quieran renegociar la deuda, como le sucedió a Argentina, que tuvo que pagar a 16 países del Club de París. Entonces ese ejemplo me pareció totalmente fuera de lugar. Ahora, otra cosa que ella dice, ¿por qué lo comparan a Castillo con Maduro? Y no lo comparan con Evo, o sea, compárenlo con Evo. Ya bueno, hay que compararlo con Bolivia. Bolivia es el tercer país con el índice de más pobreza a nivel de Latinoamérica. Bolivia, a pesar que está sentado en un banco de litio, no puede comercializar el litio, no puede extraer, porque pues gracias a que Evo Morales nacionalizó el litio, entonces las empresas extranjeras no quieren ir a invertir al país. Australia, que tiene 4 veces menor de litio que Bolivia, es quien más exporta, es quien más extrae el litio. Entonces, no es algo ligero como Castillo plantea, que dice voy a nacionalizar la minería. No es algo a la ligero. ¿Por qué? Porque dice voy a nacionalizar la minería, pero nosotros no tenemos la tecnología avanzada, no tenemos el personal capacitado para autosostenernos en ese rubro, ¿no? Como por ejemplo en Chile, cuando el presidente estableció una ley 100% minera, eso hizo que todas las empresas quisieran invertir en Chile y a la par hicieron una financiación para las empresas del propio país. Eso es lo que nosotros necesitamos en Perú, una inversión extranjera, que se inyecte capital. Y eso es lo que hacen opuesto los socialistas. Los socialistas te quitan el trabajo, multiplican la pobreza. O sea, ellos como lo dije en un principio, como que te endulzan el oído, ¿no? Como que te hacen creer que, o sea, como que papá Cerrón o Castillo, Castillo Claus, ¿no? Te va a hacer te va a dar regalos, te va a dar bonos y todo eso, pero eso te hacen como que creer a corto plazo. Pero ya a largo plazo, ¿qué va a suceder a largo plazo? ¿Qué va a suceder cuando, por decirlo, los ricos ya ahorita están teniendo un plan B, ¿no? Como son ricos, pueden irse fuera del país, vivirse en un país capitalista, ¿no? Y ahí invertir en la bolsa de valores. Ahora otro punto. ¿Qué es lo que sucedió con el...? Hay otras personas que dicen, ay, pero no creo que pase mucho acá en el país, o sea, como que sí nos va a afectar algo, un promedio más o menos, pero no tanto, porque Venezuela solo tenía su petróleo, ¿no? Solo tenían su petróleo. Acá tenemos un montón de recursos. Entonces yo me pregunto, o les pregunto, entonces, ¿por qué creen que Evo y Maduro quieren venir a robar al país? Entonces, pues yo también me pregunto eso, ¿no? O sea, porque en Venezuela lo que pasó con el petróleo fue que el presidente nacionalizó el petróleo, ¿no? Y eso coincidió con el aumento del precio, ¿no? Que costaba el doble. Pero cuando el precio del petróleo bajó, es como que ya empezó a tambalear su economía. Luego, con llegar Chávez al poder y a implantar el modelo socialista, ya los llevó a la bancarrota. Entonces, esto de acá no es un juego, no estamos entre dos candidatos, no estamos entre Keiko y Castillo, estamos frente a dos modelos económicos, uno que funciona, que es el capitalismo, y otro modelo que nunca ha funcionado y nunca va a funcionar, que es el socialismo. Ahora, recuerdo que Castillo, en el debate que hubo en las elecciones, él dijo una frase: no más pobres en un país de ricos. Pero en realidad los socialistas piensan diferente. Su frase es no más ricos en un país de pobres, ya que su ideología nefasta y absurda del marxismo, leninismo, maoísmo, y agregándole lo que decía Maquiavelo, divide y reinarás, hace que se multiplique la pobreza. Yo el otro día me preguntaba qué es lo que piensan los socialistas o por qué piensan eso, ¿no? O sea, pero tampoco que acá los profesores, o sea, no por el hecho de decir, ay, Castillo es profesor, ¿no? Se le ve noble o sea, no por el hecho de ser profesor se va a hacer la víctima y va a querer hacer víctimas a los demás profesores, ¿no? Mi papá ha sido director 14 años en su escuela, donde hay que subir un cerro.
Ahí solo tenía nivel primario, pero gracias a su buena gestión del dinero que recibía del Ministerio de Educación para la infraestructura, es que él pudo implementar lo que es inicial y secundaria. Entonces yo me pregunto, ¿por qué los demás directores no hicieron lo mismo? Ah, es que los demás directores preferían alterar las facturas, ¿no? Con la complicidad de los campesinos, porque pues ahí tenía que ir en las facturas la firma de los padres de la PAFA, y eso los ha mal acostumbrado, los ha hecho que creer todo fácil sin trabajar, los ha hecho conformistas y luego salen diciendo, ¡ay no, es culpa del sistema capitalista! Y de eso es que se han aprovechado los resentidos sociales. Entonces, el socialismo es la enfermedad del alma. Esas personas actúan por odio, resentimiento, frustración, fracaso, culpan al mundo de lo que les sucede. Como lo decía, los socialistas culpan al mundo de lo que les sucede. ¿Por qué? Porque son incapaces de aceptar su propia responsabilidad en lo que les sucede. Básicamente, acá hay dos tipos de personas, ¿no? Las neuróticas y las que tienen trastorno del carácter. Y probablemente las personas que se van al izquierdismo y al socialismo son las que tengan trastorno del carácter, porque esas personas no aceptan responsabilidad en lo que les sucede y son las que difícilmente terminan un tratamiento de una terapia. Son las que tienen miedo al cambio porque tienen mucho más miedo de sentirse libres de las ataduras de su infancia. Por ejemplo, el capitalista, ¿qué culpa tiene que, por ejemplo, un agricultor, un transportista, un obrero de construcción, al terminar su jornada de trabajo de lunes a viernes, los fines de semana gasten su dinero en cajas de cerveza? Eso hablando de los sectores que han sido olvidados. Y si nos vamos a la ciudad, un capitalista, ¿qué culpa tiene que las personas no sepan administrar su dinero? Ahora, los monopolios pueden existir, están ahí, pero tú decides si haces uso de ellos o no. Por algo nos han enseñado lo que son los tipos de necesidades, ¿no? Entonces, el capitalista, ¿qué culpa tiene que haya personas que prefieran satisfacer sus necesidades terciarias y endeudarse? Ahora, también creo que las creencias religiosas influyen mucho en lo que tiene que ver con la política, ya que a un ateo no le va a importar si se aprueba el aborto, si hay ideología de género, le va a tener eso muy sin cuidado. Entonces yo me pregunto, ¿qué le habrá sucedido a Marx, a Engels, a los filósofos, políticos, economistas, seguidores de los pensamientos de estos señores para que se vuelvan ateos? Porque una persona que no es feliz no quiere que los demás sean felices. Y esto me da mucho que pensar, ¿no? Sobre todo que ahora pues se han agarrado tanto del pueblo, del campesino y todo ello. Miren, yo he vivido en la sierra y sé cómo piensan los pobladores. La señora está esperando que su hija crezca para casarla con alguien. Y entonces luego se llenan de hijos para que reciban el programa juntos, o si no, están a la expectativa de que los abuelitos cobren la pensión 65. Y eso los ha vuelto conformistas, flojos, que no quieran trabajar. Se les ofrece una oportunidad de trabajo, pero ellos no quieren trabajar. Todo está acomodado, es como que se sienten, todo es comodín para ellos. Y de eso es que se han aprovechado los socialistas. Ahora, los socialistas seguramente se han ido al campesino, ¿no? O por ahí a la sierra o los lugares más lejanos diciéndole, campesino, el rico ya no comerá sobre tu trabajo, sobre tu pobreza. Pero no creo que les haya dicho, ¿saben qué? En nuestro plan también estamos promoviendo el aborto, ya que ninguna mujer piensa en el aborto como su primera opción, mucho menos la gente de la sierra. Entonces ahí es como que su doble jugada, pues, ¿no? Porque te muestran un camino nada más que como que lo que el campesino quiere escuchar, pero no te dicen a fondo cuáles son sus reales intenciones en su plan de gobierno. Y el señor Castillo no es pro vida ni es pro familia.
típico de los izquierdistas, pues, ¿no? Como por ejemplo Verónica Mendoza, también ella sí explícitamente estaba de acuerdo con el matrimonio gay, la ideología de género y todo ello, algo que yo soy completamente en desacuerdo. Ahora, si los socialistas tanto que dicen, no, bueno, no voy a pagar la deuda externa, me voy a dedicar a pagar la deuda interna porque le debemos tantos años de retroceso al país, miren, no hay escuelas, no hay hospitales, y etcétera, etcétera. Entonces me pregunto, si de verdad esos gobernantes se dedicaran a pagar la deuda interna con el país, con el pueblo, entonces digo, Cuba y Venezuela serían un palacio para vivir entonces, ¿no? Pero no, porque Nueva York, estéticamente un país capitalista, es más vistoso, es más bonito estéticamente que Cuba y Venezuela. Entonces, este socialismo es un engaño disfrazado de lucha de clases, disfrazado de que van a luchar por el campesino, disfrazado de que el rico no va a comer de la pobreza de los pobres, cuando en realidad uno es el arquitecto de su destino, uno es el alfarero de su vida. ¿Acaso algunos de ustedes se ha puesto en una situación como o sea, dejar de estar de piloto automático y que sí, que mira, en la televisión pasa esto y, y todo esto y mira, los diarios dicen esto y esto? ¿Acaso se han puesto siquiera unos minutos, han tomado al día para pensar qué están haciendo con sus vidas? ¿O cuáles son las decisiones, la responsabilidad que tienen en el rumbo que ha tomado sus vidas? Y resulta fácil echarle la culpa al otro, echarle la culpa al sistema capitalista, y resulta algo engorroso cuando te miras al espejo y observas en tu rostro que no estás conforme con tu vida, pero sin siquiera te llegas a preguntar qué es lo que ha ocasionado tal o cual resultado que tú estás teniendo y que no te sientes conforme. Pero como les digo, es fácil al cerebro decir, echarle la culpa a los demás y que tú te libres de la responsabilidad. No, es culpa del sistema, no, es culpa de la prensa y todo eso. Pero acá sí me quiero centrar. En la prensa, ¿qué cotidianamente te muestran? Te muestran violencia, te muestran caos, te muestran corrupción. Y entonces, ¿qué es lo que constantemente se está viendo? Se está viendo más de lo mismo. Ahora, un tema con los venezolanos, que fue por culpa de la prensa, que mostraban venezolano acaba de robar, la banda de venezolanos han robado a transeúntes al paso, un venezolano ha matado a una persona, ¿no? Todo lo negativo te mostraban de los venezolanos. Entonces eso ha hecho que muchas personas, incluyéndome, también me llegué a preguntar y me llegué a decir, ¿por qué no se regresan a su país? ¿No? Están haciendo daño acá en el país, en el Perú, porque es lo que cotidianamente te mostraban las noticias. Pero sin embargo, pues yo no era consciente del gran problema y del gobierno tan dictador y autoritario del que estaban huyendo. Sin embargo, en la noticia, por ejemplo, no te mostraban venezolano ayudó a un anciano a cruzar la pista, o tal vez venezolano está apoyando en un albergue de animales, ¿no? Sino que se centraron en mostrarte todo lo negativo. Y eso es lo que ha hecho que muchas personas sientan un cierto rechazo hacia los venezolanos, cuando en realidad la maldad que hay en las personas no distingue nacionalidades. Entonces, quiero que se den cuenta que lo que la prensa te muestra es lo que ellos quieren que más haya en la sociedad. Pues está demostrado en psicología social, mediante experimentos sociales, que si en los medios de comunicación, especialmente en la televisión o en las noticias, te mostraran más actos solidarios, más actos colaborativos, habría un cambio a nivel del inconsciente colectivo, a nivel de la sociedad. Pero como los gobernantes no quieren eso, quieren que tú sigas ignorante, quieren que tú sigas consumiendo lo que te muestran, lo que te quieran mostrar, que tú sigas ahí hipnotizado, que tú sigas
en piloto automático sin preguntarte si te gusta tu trabajo, si estás bien con tu pareja, si es la pareja que quieres compartir el resto de tu vida. No, simplemente te tienen así, te tienen como como ellos les guste, ¿no? Y eso hace que muchas personas pues no se pregunten lo que realmente importa. Por eso un consejo es que dejen de mirar noticias negativas, porque solamente se ve más de lo mismo. ¿Y que creen que sucede? Más de lo mismo. En este punto también quiero pedir perdón a nuestros hermanos venezolanos en nombre de mi país, porque como les digo, por la mala influencia de los medios de comunicación es que muchas personas han llegado a renegar de por qué los venezolanos han migrado, especialmente pues acá a Perú, ¿no? Que hay más de 1 millón de venezolanos, pero no han sido conscientes de la realidad, de la realidad tan desastrosa que han tenido que escapar de su país. Entonces yo a los venezolanos me quiero dirigir y quiero pedirles perdón en nombre de mi país, porque Dios es un Dios de justicia y miren ahora la difícil situación que nos toca vivir a nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos ahí la realidad de Cuba, Venezuela, que han pasado, que están pasando, que han vivido un modelo socialista, y sin embargo hay personas que no, que se cierran, que dicen que no, con Castillo no va a pasar eso, que no creemos que Castillo haga tal cosa, que no se le ve tan radical, pero sin embargo quiero que entiendan que esto no se trata de que si es un profesor, si es un abogado, si el que esté postulando, sino vamos a la ideología que ellos manejan, la ideología marxista, leninista, maoísta, que es la ideología más sanguinaria a lo largo de la historia. Entonces no solo se trata de que un profesor está postulando, se trata de que una ideología se quiere apoderar e imponer a la población, porque muchos de ustedes están siendo mal informados y no saben en realidad cuál es el peligro en el que estamos ahorita expuestos, ¿no? Muchos hablan que Fujimorismo nunca más, que odio a Fujimori, que etcétera, etcétera. Yo también sé lo que Fujimori ha hecho en el país. Sin embargo, yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿en realidad odian tanto a Fujimori o odian lo que está pasando con sus vidas? Porque como yo les decía, este tipo de personas son las que se niegan a cambiar. Se niegan a cambiar por el miedo a sentirse libres. Entonces prefieren echarle la culpa a los demás. Ese es el perfil de un izquierdista. A un izquierdista le da envidia el progreso de otros, en este caso de los ricos. Y cuando en realidad todas las personas somos capaces de lograr lo que queramos, si es que nos lo proponemos y si es que en verdad queremos un cambio. Pero también influye qué pensamientos hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida, de toda nuestra infancia, con qué pautas mentales nos hemos quedado. Sin embargo, hay personas que se niegan pues a ese cambio, ¿no? Esas son las que, como ya bien les decía, son las que probablemente tienen el trastorno del carácter. Un ejemplo chiquitito. Si el socialismo funcionara, entonces el otro día creo que mis hermanas no me hubieran hecho cargamontón, quejándose de que yo no hago nada en la casa y que aún así mi papá me apoya con mis estudios. Y que ellas sí tienen que hacer algo en la casa para que recién mi papá les dé algo de dinero. Al contrario, ellas me hubiesen felicitado y me hubieran aplaudido. Entonces, mire por donde se le mire, el socialismo no funciona y jamás va a funcionar. Así se cambie de dirigente, no funciona. Y pienso que se debe desaprender esas ideas socialistas, porque si no, en la sociedad vamos a estar fluctuando, ¿no? Entre péndulo en péndulo, entre resentidos, socialistas y oportunistas, ya sea de izquierda o de derecha. Para mí la familia es el núcleo de la sociedad, así que hago una invitación a los padres para que eduquen a sus hijos con amor, de la mano con la disciplina, pero también tengan en cuenta
que todos los hijos no perciben el amor que ustedes les brinden de la misma manera. Entonces, dicho esto, creo yo que es el momento para estar más unidos que nunca, porque como lo vuelvo a repetir, no se trata de dos candidatos, se trata de dos modelos económicos, un modelo que funciona y el otro que nunca ha funcionado y nunca va a funcionar, por más que te pinten pajaritos en el aire. Hago un llamado a que ustedes, como les digo, dejen de estar en modo piloto automático y reflexionen en las acciones o los pensamientos, los sentimientos que los han llevado hasta ahora, hasta el rumbo que tienen en su vida. Es momento de, como les digo, de estar unidos por amor a nuestra familia, por amor a nuestro país y dejar de lado ese odio, ese resentimiento que ha hecho, que nace de los izquierdistas socialistas, ¿no? Por el mismo temor que ellos no le tienen miedo al cambio. Entonces, yo tengo fe que más personas van a abrir los ojos, van a abrir su mente y no se van a cerrar solamente porque te quieren hacer creer, ¿no? Este engaño disfrazado de lucha de clases, ¿no? Y que le importa el pueblo y todo eso. No, porque acá se trata de algo verídico, algo real, algo concreto, no abstracto, no ilusorio, no una utopía. Tengo fe y estoy segura que va a prevalecer más el amor a los suyos, a su familia, al país, que un odio manipulable por los izquierdistas que le echan la culpa de sus desgracias o de sus fracasos a los ricos. Les invitaría también para que evalúen qué pensamientos los ha tenido sobreviviendo hasta ahora. Y los invito a disfrutar del proceso de la vida. Todo es un proceso. Como bien lo digo, la vida es un constante aprendizaje. Ya que llego a este punto, también me gustaría citar a una frase de Confucio que dice: hay que tener siempre fría la cabeza, caliente el corazón y larga la mano. Entonces yo los invito para que analicen, reflexionen y piensen con la cabeza fría, ya que logramos mucho más estando unidos que destilando odio por todas partes. Para terminar, ahora que me acabo de acordar, creo que el socialista no ha entendido una frase. Hay una frase que dice: dale un pez a la gente y tendrá comida por un día, pero enséñales a pescar y tendrán comida para toda la vida. ¿Qué significa? Dale un pez a la gente. El pez simboliza lo que son los bonos, ¿no? Lo que te están prometiendo, te están prometiendo como que soluciones a corto plazo. Y lo que significa enséñales a pescar significa capital de trabajo. Entonces eso es lo que el país necesita: capital de trabajo, que haya más oportunidades laborales, y eso solo se puede tener si hay inversión extranjera. Entonces acá en el país lo que necesitamos es que haya inversión extranjera, capital de trabajo. Para terminar, como les decía, no necesitamos promesas a corto plazo, porque lo de corto plazo es algo efímero y se va. Necesitamos que la economía se mantenga a flote, que haya proyectos a largo plazo, que haya más oportunidades laborales, más capital de trabajo, y no solamente lo que te están diciendo, ¿no? que solo que bonos y todo eso, porque eso te acostumbra a ser conformista. Pero lo realmente grave de esto pues es que en un país capitalista tú puedes crecer, puedes formar tu empresa y todo ello. En cambio, en un país socialista, si pones una empresa es del gobierno, o sea, no te atan de manos para que tú puedas emprender algo. Entonces, hago un llamado a una reflexión, a pensar con la cabeza fría, y tu voto va a depender de lo que tengas en tu corazón para dar. Si es el amor a los tuyos, a tu familia, al país, o si te dejas llevar por el odio al fujimorismo. Y ten en cuenta que detrás del odio se esconde el miedo, el resentimiento, la pereza, la frustración, la ira, la rabia.
Tengo fe que más personas van a despertar, van a tener conciencia social y van a votar por el país y le van a decir no al comunismo empobrecedor, donde solo se hacen ricos quienes gobiernan y multiplican la pobreza y no te dejan pan para mayo. Tengo fe que más gente va a despertar. Gracias.